Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar del fenómeno de la difusión y de la ley de Fick, que es la que lo describe. ¿A qué se refiere? Imaginemos un soluto, moléculas de tinta, y un solvente, agua. Las moléculas de tinta se mueven, viajan, cambian de lugar, pasan de un lado a otro. Lo mismo pasa con todos nuestros solutos y todas nuestras moléculas en el interior de nuestro cuerpo. Así que es un fenómeno importante que tenemos que dilucidar y cuantificar. El que lo hizo fue un señor llamado Fick. Vamos a caracterizar el fenómeno. Para eso contamos con este dispositivo. Y en este dispositivo lo que tenemos es un solvente, supongamos que es agua, y un soluto, supongamos que es tinta, en este caso es tinta verde. Lo ponemos en uno solo de los recipientes que están conectados por un cañito con una llave. Por eso tenemos uno de los recipientes lleno de tinta verde y el otro recipiente agua clara. Voy a abrir la canilla en un instante y vas a ver cómo en distintos momentos el nivel de solvente no cambia, el nivel de agua no cambia en ninguno de los dos recipientes, pero el recipiente de este lado se empieza a poner verde. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las moléculas de tinta, nuestro soluto, está viajando de un compartimiento al otro. Ese viaje lo vamos a estudiar en el cañito de conexión, donde la dirección del movimiento es obvia. En el momento final, ¿qué encontramos? Que el color en ambos recipientes es el mismo y se mantiene constante. Quiere decir que llega un momento en el que el movimiento se detiene y luego ya no hay más cambio. En ese momento, la coloración es la misma. Quiere decir que la concentración es la misma. Estos cambios de coloración revelan cambios de concentración y eso es muy fácil de cuantificar porque uno puede tomar distintas cantidades de tinta y meterlas en distintos tubitos con cantidades de agua medida. Así se fabrica una curva de calibración que permite decidir. Se llaman método colorimétrico y permite decidir en cualquier instante y para cualquier tubo la cantidad de soluto que hay por la cantidad de solvente, o sea, decidir con buena precisión la concentración en cualquier instante. Este es el fenómeno, esta es la descripción. Vamos ahora a ver de qué variables depende, de qué magnitudes depende este movimiento. Al movimiento previamente lo vamos a definir. La magnitud que define el movimiento de la difusión se llama flujo difusivo y se representa con la letra Φ minúscula. Y es igual al cociente entre la masa que se está moviendo dividido el intervalo de tiempo que tarda ese movimiento. Así que las unidades para el flujo difusivo serán, la masa hay que medirla en moles cuando estamos hablando de moléculas, así que las unidades serán moles por segundo. ¿Y de qué depende el flujo difusivo? Bueno, tenemos el mismo dispositivo de antes, le vamos a ir cambiando algunas variables y vamos a ver que depende de 4 cosas, muy sencillas todas. Primero depende del área, de la sección del caño en el cual estamos midiendo el flujo, el caño que conecta a los dos recipientes. Si la sección es más grande, entonces el movimiento será más veloz y se alcanzará el equilibrio más rápidamente. Es obvio que el flujo difusivo depende directamente de la sección. Ambos son proporcionales. Cambiemos el dispositivo, tengamos los dos mismos recipientes, pero ahora el conducto que los une es mucho más largo y el flujo
difusivo será más lento. Se tardará mucho más en lograr el equilibrio, lograr que el fenómeno de la difusión se detenga. Eso quiere decir que el largo por el cual ocurre la difusión es inversamente proporcional al flujo difusivo. Mejor dicho, que el flujo difusivo es inversamente proporcional al largo del camino que tienen que recorrer las moléculas. Y también depende de la diferencia de concentración entre ambos recipientes. Por eso es que al principio, cuando se abría la canilla, la diferencia de concentración era máxima, ahí el flujo difusivo era máximo. Y en el final del experimento, cuando la concentración era la misma en ambos recipientes, ahí tenemos una diferencia de concentración igual a 0, y ahí se anula el flujo difusivo. Podemos investigar el flujo difusivo en distintos momentos, o incluso podríamos arrancar con una diferencia de concentración muy grande, y ahí vemos que el flujo difusivo es aún mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo difusivo es directamente proporcional a la diferencia de concentración. Y hay todavía una característica más que interesa para el flujo difusivo, y eso es: no todas las moléculas viajan con la misma facilidad o dificultad en el mismo líquido. O sea, hay una propiedad intrínseca o propia, valga la redundancia, de cada molécula en cada medio. Hay algunas que se mueven con más facilidad en un medio y otras que se mueven con más dificultad en otro medio. A esa propiedad la vamos a llamar constante de difusión y la simbolizamos con la letra V mayúscula. La constante de difusión depende sensiblemente de la temperatura. Eso es bastante intuitivo. A mayor temperatura las cosas difunden más fácilmente y a menor temperatura con más dificultad. Pero no vamos a agregar la característica temperatura en nuestra descripción porque es muy complejo y además no se puede hacer una generalización porque cada molécula responde de diferente manera. Lo que vamos a hacer es, cuando demos una constante de difusión, vamos a indicar a qué temperatura está dada, en qué temperatura se hizo esa determinación. Ahora sí, el fenómeno de la difusión no depende de ninguna otra variable y podemos resumir todo en lo que se dio a llamar la ley de Fick, que dice que el flujo difusivo es igual a menos la constante de difusión por el área del conducto en el que viaja, por la diferencia de concentración entre los extremos del conducto dividido la longitud del conducto. Fick nos puso ese menos ahí por lo siguiente. Fíjate que las moléculas del soluto siempre viajan de mayor concentración, de un lugar con mayor concentración a un lugar con menor concentración. Entonces, la diferencia de concentraciones siempre nos va a dar un número negativo. Para compensar ese signo, Fick le agregó a su ley un signo menos adelante. ¿En qué unidades vamos a medir las constantes de difusión? El flujo difusivo, yo ya te di las unidades, son moles por segundo, las áreas se miden en metros al cuadrado, las concentraciones y las diferencias de concentración se miden en moles por unidad de volumen, que en este caso hay que utilizar los metros cúbicos, y las longitudes se miden en metros. Si despejás de ahí la constante de difusión, las unidades de la constante de difusión, hacelo vos, es un trabajo de niños, te tiene que dar en metros cuadrados sobre segundo. Te voy a dar algunos ejemplos como para que te des una idea de magnitud. Ahí te los puse, pero mientras vos los ves yo no los veo, así que los saco de acá. Fíjate, la constante de difusión medida a 20 grados de una molécula de hidrógeno en aire es
6,4 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Una molécula en un gas. El oxígeno tiene un coeficiente de difusión muy parecido. 1,8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Ahora mirá la glucosa en el agua. Tiene una constante de difusión 6,7 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundo. O sea que le cuesta moverse 100.000 veces más. La diferencia entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 5 es esa, 100.000 veces. Le cuesta mucho más moverse a una molécula en el agua que a otra molécula que flote, que se pueda mover en el aire, moverse en el aire. Y mirá la hemoglobina en agua. La hemoglobina es una molécula soluble en agua, pero muchísimo más grande que la glucosa. Si la glucosa es esto, la hemoglobina es esto. Más o menos el tamaño, la relación de tamaños es algo así. Y se mueve con una constante de difusión de 6,9 por 10 a la menos 11. O sea, la hemoglobina en agua es 10 veces más lenta, si querés, lo podemos ver así, que la glucosa en agua. Bueno, eso es la ley de Fick y con eso resolvés todo. Pero a veces es muy interesante desprendernos del área. Por ejemplo, cuando tenemos que estudiar la difusión a través de membranas, entonces se define una nueva magnitud que se llama densidad de flujo y que no es otra cosa que el flujo difusivo dividido el área por el que está viajando las moléculas. Se simboliza con la letra Φ, pero la mayúscula, y es igual a el flujo difusivo dividido el área, y si el flujo difusivo lo reemplazamos por la ley de Fick, nos queda menos la constante de difusión por la diferencia de concentraciones dividido la longitud que tiene que atravesar cada molécula en su movimiento difusivo. Bien, una mínima advertencia y terminamos. No hay uniformidad de criterio en los símbolos para estas dos magnitudes, flujo difusivo y densidad de flujo. Yo uso minúscula para el flujo difusivo, mayúscula para la densidad de flujo, pero no hay uniformidad de criterio. Así que te recomiendo que estés atento a las unidades en las que se expresa cada una de esas magnitudes. El flujo difusivo en moles por segundo. La densidad de flujo en moles por segundo dividido metros cuadrados o cualquier otra unidad de área. Con eso termino este video, te agradezco la atención y nos vemos en la próxima clase.